Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a retomar nuestras clases de matemáticas, ¿sí? Y continuamos con el tema derivadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, como les decía en la presentación, continuamos con el tema de derivadas. Ustedes han hecho ejercicios utilizando la definición de derivadas y los que estuvieron haciendo el ejercicio o los ejercicios se habrán encontrado con que a veces el tener que aplicar la definición para poder resolver algunas funciones se encuentran con un problema, porque la definición nos obliga a hacer, por ejemplo, mucha distributiva, mucha propiedad distributiva, cancelar h's que se encuentran en el denominador con h's que se encuentran en el numerador, y lo más probable es que en el transcurso del desarrollo del ejercicio cometamos un pequeño error o nos trabemos y no podamos llegar al resultado final. Si esta fuese la única forma de poder calcular derivadas sería bastante difícil, por cierto. Pero afortunadamente los matemáticos de antaño, de hace unos años atrás, de unos cuantos años atrás, se dieron cuenta que las derivadas se podían automatizar porque en funciones que eran similares las derivadas cumplían un patrón. Por eso nosotros vamos a ver las derivadas de las funciones elementales, las más conocidas, y al final yo les voy a dejar en un apartado dentro del campus una tabla de derivadas para que ustedes puedan realizar los ejercicios que van a venir a continuación de una manera mucho más rápida, aplicando directamente lo que nos dice la tabla, sin tener que aplicar la definición. Y de esa manera entonces vamos a poder resolver mucho más rápidamente. Así que vamos a ver varios ejemplos diferentes con los cuales después vamos a armar la tabla de derivadas que ustedes van a tener siempre encima, aún en los exámenes. En la época en que se iba a la escuela, en que era presencial la escolaridad, cuando se tomaba un examen de derivadas, se le permitía al alumno que pudiese tener la tabla de derivadas en un machete, digamos, ¿no es cierto? Uno después se da cuenta que con el uso automatiza el pensamiento y después ya ni lo necesita. Es como cuando aprendimos las tablas de multiplicar, ¿se acuerdan? Que al principio uno necesitaba tenerlas en una regla, anotadas, y hoy la mayoría, porque a algunos todavía les cuesta, pero la mayoría ya saben de memoria que 2 por 3 es 6 y no lo tiene que andar buscando en una reglita o en o en una tablita. Pero bueno, entonces vamos a ver los diferentes modelos, los diferentes ejemplos de derivadas en las funciones más elementales para poder construir después una tabla y después hacer los ejercicios. Lo primero que vamos a ver es la derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Un número, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de 4. Por eso, nosotros en este ejemplo que tenemos acá, vamos a poner un pequeño puntero láser para poder ir mostrándoles, ¿sí? Si yo a ustedes les quiero mostrar, quiero saber cuál es la derivada de 4, ¿sí? Yo les voy a decir que la derivada de una constante, o sea, de un número que no tenga x, porque si ya aparece x es una función, la derivada de un número siempre es 0. Esta es la primer entrada de la tabla que vamos a tener, que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Y qué es una constante? Un número que no tenga x. Entonces, la derivada de 4 es 0. La derivada de menos 4, no importa que sea negativo, sigue siendo un número, también es 0. La derivada de una fracción, en la medida que no tenga x, la derivada de si f de x es igual a 4 tercios, ahora si es 4 tercios de x es otra cosa, pero si es 4 tercios, decimos entonces que es 0. Y la derivada, por ejemplo, de raíz cuadrada de 2 sobre 3 por raíz cúbica de 4, que no los asuste, porque al no haber ninguna x, todo eso es un número, y la derivada es 0. De tal modo, entonces, podemos llegar a la conclusión que si la función es un número,
la derivada siempre va a ser 0. Primer caso a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la derivada de una potencia? ¿Sí? Por ejemplo, veamos acá, f de x es igual a x al cubo. Bueno, acá ya tenemos una x, entonces es una función, ¿sí? Que en este caso es una función cúbica, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer, siempre que tengamos la x elevada a una potencia, lo primero que tenemos que hacer es bajar el exponente. ¿Qué significa bajar el exponente? Esto, ni más ni menos. Bajamos el exponente. Y al exponente original, que sigue quedando ahí, le restamos 1. ¿Ven? El segundo paso entonces, el primero era bajar el exponente. El segundo era restarle 1 al exponente original. Y este es el resultado que me va a quedar, porque 3 menos 1 es 2. ¿Sí? Con lo cual entonces ya resolví la derivada de una potencia. Si f de x es x al cubo, f derivada de x, o sea la derivada de f de x va a ser 3x cuadrado. De esta manera yo puedo llegar a una conclusión. Para cualquier x elevado a la n, por ejemplo, donde n puede ser cualquier número, si f de x es x elevado a la n, entonces la derivada va a ser bajar el exponente, bajo la n, y la multiplico por la x elevada a la n menos 1, como hicimos acá. Bajo el 3 y al 3 original le resto 1 y entonces me queda 3 por x cuadrado. Eso, así de simple, es la derivada de una potencia. Pasamos ahora al caso de la derivada de una constante por una función, ¿sí? En este caso vimos por un lado lo que era la derivada de una constante, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando la constante, o sea el número, está multiplicando a una función. Por ejemplo, tenemos este caso. F de x es 3x quinta o 3 por x quinta, es lo mismo. En este caso tenemos una constante 3 que está multiplicando a la función x quinta. Lo que nos dice la tabla de derivadas es que si queremos derivar esto, al 3 lo dejamos solito, ni lo tocamos, ¿sí? Y solo derivamos la función. Solo derivamos la función, ¿sí? Entonces, tranquilamente la derivada de 3x quinta es lo mismo que 3 por la derivada de x quinta. Al 3 lo separamos, Cuando una constante está multiplicando una función, a la constante la separamos y solo derivamos la función. Bueno, ya todos sabemos cómo se deriva x quinta, lo vimos en la filmina anterior. Bajamos el 5 y al exponente original le restamos 1 y nos queda 4. Entonces nos queda 3 por 5x elevado a la cuarta. Como 3 por 5 es 15, la derivada es 15 por x elevado a la cuarta. O sea, la derivada de una constante por una función es separar la constante y derivar solamente la función. Ahí tenemos la conclusión general. Si f de x es k, o sea una constante, por otra función h de x, entonces la derivada va a ser separar la k y derivar solamente la función. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con la derivada de 1 sobre x, ¿sí? Todo esto después ustedes lo van a tener en una tabla, quédense tranquilos. Yo les estoy mostrando de dónde proviene todo esto. 1 sobre x. Bien, nosotros sabemos, ¿sí?, que cuando una x, por ejemplo, no se le ve el exponente, es porque el exponente es 1. Aunque no lo parezca, x está elevado a la 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando una x está en el denominador? ¿Cómo hacemos para pasarla al numerador? Bueno, hay una propiedad que quizás ustedes no se acuerden, pero seguramente la han estudiado. Cuando una x está elevada a una potencia, que en este caso es 1, en un denominador, para pasarla al numerador,
hay que pasarla multiplicando. Si está dividiendo, hay que pasarla multiplicando. Pero al exponente hay que cambiarle el signo. En este caso entonces pasamos la x multiplicando, pero al exponente le cambiamos el signo. La pasamos multiplicando y le cambiamos el signo. Bueno, ¿y ahora qué nos quedó? Nos quedó lo que habíamos visto antes. Si queremos derivar esto es la derivada de una constante por una función. La constante la separo. Recuerden, la derivada de todo esto es separo la constante y derivo la función. Pero la función es un número elevado a una potencia. Y ustedes ya saben cómo se hace. Van a decir, pero la potencia es negativa. No importa. La fórmula es la misma. Bajo la potencia, o sea, bajo el menos 1, y al menos 1 original le resto 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Con lo cual me queda 1, que es este 1 que separé, por menos 1, que es el menos 1 que bajé del exponente, por x a la menos 2, porque menos 1 por menos 1 es menos 2. Y como 1 por menos 1 acá es menos 1, me queda menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice la matemática? Que así como no conviene, ¿sí?, que haya a veces raíces en el denominador, etcétera, etcétera, tampoco es conveniente que haya exponentes negativos. Entonces hacemos el paso, hacemos el paso inverso al que hicimos antes. Si nosotros cuando teníamos un exponente en el denominador, una x elevada a un exponente, si estaba dividiendo, la pasamos multiplicando y le cambiamos el signo, acá hacemos lo mismo. Si está multiplicando, la paso dividiendo y le cambio el signo. Vamos a verlo. Nosotros teníamos menos 1 por x a la menos 2. Es esto que ustedes ven acá. Bueno, ¿qué hago entonces? Hago el paso inverso al que hice en un principio. Hago que pase dividiendo en vez de multiplicando y le cambio el signo. En vez del menos 2 me queda el 2. ¿Sí? Con lo cual entonces llegué a la conclusión que si f de x, si la función es 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Esa es otra de las que va a ir a la tabla. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante entonces. ¿Qué pasa cuando quiero calcular una derivada cuando x está en el denominador? Pero no está sola como vimos antes. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Miremos el primero. Tengo 5 dividido x al cubo. ¿Qué hago? Tengo que pasar la x al numerador. ¿Cómo la paso? La paso multiplicando porque está dividiendo. Ahí la pasé multiplicando. Y al exponente le cambio el signo. Ahora me queda una función que es 5 por x a la menos 3. Si yo derivo esto, estoy derivando una constante por una función. Separo la constante, la dejo afuera del juego y derivo x a la menos 3. ¿Y cómo se deriva x a la menos 3? Bajo el menos 3 y al menos 3 original le resto 1 y me queda menos 4. Con lo cual me queda 5 por menos 3 menos 15 por x a la menos 4. Pero como no conviene que haya un exponente negativo, hago el paso inverso. Si está multiplicando, lo paso dividiendo y al exponente le cambio el signo. Vuelvo a acomodar la x y me queda menos 15 sobre x a la cuarta. Un segundo ejemplo. 3 sobre x a la menos 5. Bueno, primer paso antes de derivar, porque acá estoy reescribiendo la función de otra manera, no estoy derivando. Como x a la menos 5 está dividiendo, lo paso multiplicando, pero cambiando el signo del exponente. Me queda 3 por x quinta. ¿Sí? Y ahora si quiero derivar esto, ahora sí, si lo quiero derivar,
El 3 lo dejo afuera porque está multiplicando y es un número solo, suelto, y derivo x quinta. Pero ya saben cómo se deriva x quinta. Se baja el 5 y al 5 original se le resta 1 y queda 4. Con lo cual me queda 3 por 5 por x cuarta, o sea 15x cuarta. Acá no acomodo la x porque la x me quedó con exponente positivo y está bueno que me haya quedado así, ¿sí? Así que esta es un buen ejercicio para ver que a veces conviene, cuando x tiene un exponente negativo, se la vuelve a poner en el denominador, si no se la deja como está. Y vamos a ver un tercer ejemplo, en donde la x está en los dos lados. Bueno, cuando pasa eso, primero simplificamos las x. Acá tenemos x al cuadrado, acá tenemos x a la sexta. Ustedes saben que simplificando arriba queda el 2 solo nada más, y abajo al 6 se le resta el 2 de acá, queda 4. Con lo cual me queda una función que es 2 sobre x a la cuarta. Bueno, el mismo caso de siempre. X a la cuarta está dividiendo, lo paso multiplicando pero con el 4 cambiado de signo, como ven acá. Me queda una constante por una función, ¿sí? Y ¿qué hacemos entonces cuando derivamos? Separamos la constante, no la hacemos entrar en el juego y derivamos solamente la función. Bueno, bajo el menos 4 y al menos 4 original le resto 1, siempre le resto 1, sea positivo o negativo, y me queda x a la menos 5. Me queda 2 por menos 4 por x a la menos 5. 2 por menos 4 es menos 8. Menos 8, x a la menos 5. Como x me queda con un exponente negativo, lo bajo dividiendo y le cambio el signo y me queda menos 8 sobre x a la quinta. Ven, todos estos ejemplos son para que ustedes lo puedan tener claro a la hora de hacer ejercicios. ¿Qué pasa con una raíz? La derivada de una raíz. Vamos a ver, esta función es raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, también hay una propiedad de la matemática que dice que una raíz, que toda raíz se puede transformar en exponente fraccionario, o sea, toda raíz permite ser expresada con un exponente que sea una fracción. ¿Y cómo se arma la fracción? El denominador de la fracción es el índice de la raíz y el numerador de la fracción es el exponente al cual está elevada la x acá. Con lo cual, raíz cúbica de x cuadrado se puede escribir tranquilamente como x elevado a las 2 tercios. Ah, bueno, pero ahora me quedó x elevado a un exponente. Yo ya sé cómo se hace esto. Bajo el exponente y acá derivo, bajo el exponente y al exponente original le resto 1. Con lo cual me queda 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Ah, pero tengo un exponente negativo. Entonces lo bajo al denominador, ¿sí? Y me queda 2 sobre 3 por x a la 1 tercio, porque al bajarlo cambia el signo, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a expresar esto en raíz. Así como hice el paso para pasar de un exponente, de una raíz a un exponente fraccionario, ahora digo, bueno, si el denominador era el índice, el denominador va a ser el índice. Y si el numerador era la potencia que acompañaba a la x, el numerador va a ser la potencia que acompaña a la x. Como es un 1 no la pongo. Entonces me queda 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Este video va a haber que verlo varias veces seguramente. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Hay otras derivadas que no les voy a mostrar porque es mucho más complejo, pero que van a formar parte de la tabla y son las siguientes. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada del seno de x es el coseno de x.
La derivada del coseno de x es menos el seno de x. La derivada de un número cualquiera, a, una constante elevada a la x, fíjense que no es x elevado a una constante, es una constante elevada a la x, es cuando el x está como exponente, no como base, es esa constante elevada a la x por el logaritmo natural de a. Y la derivada del número e elevado a la x es el mismo número e elevado a la x, ¿sí? De esta manera vamos a ir armando una tabla de derivadas, ¿sí? Pero antes, déjenme explicarles un caso muy especial, para poner en la tabla. Ahora se los muestro. Vamos a ver un caso muy especial, que es calcular la derivada de x, de la x solita. ¿Cuál será la derivada de la x solita? Bueno, ¿por qué no la explicamos antes? Porque está metida dentro de la x elevada a una potencia. Porque cuando la x está sola, está elevado a la 1. Entonces decir que f de x es igual a x es lo mismo que decir que f de x es igual a x elevado a la 1. En ese caso entonces tengo que aplicar, cuando derivo, la técnica que aprendimos con los exponentes. Bajo el 1 y al 1 original le resto 1. Pero entonces me queda que la derivada es igual a 1 por x a la 0. Ahora, ¿qué sabíamos de todo número elevado a la 0? Quedaba 1. Entonces la derivada es 1 por 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de x es 1. ¿Sí? Fíjense qué interesante, ¿no? La derivada de x es 1. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Qué pasa si queremos calcular la derivada de f de x igual a 5x? Bueno, si queremos calcular la derivada de f de x igual a 5x, recuerden que la x está elevada a la 1 y me queda calcular la derivada de una función 5 por x a la 1. Pero ya vimos que cuando queremos calcular la derivada de una constante por una función, separamos la constante y derivamos x a la 1 nada más. Ya sabemos cuánto es x a la 1. 1, lo acabamos de ver recién. Entonces la derivada de 5x va a ser 5 por 1, o sea 5. Conclusión, la derivada de cualquier constante que esté multiplicando a x va a ser esa propia constante. Por ejemplo, la derivada de 3x va a ser 3, la derivada de 8x va a ser 8 y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bien. Con esto entonces queda terminada la clase de hoy, en donde rápidamente yo les mostré cómo vamos a armar una tabla con la derivada de las funciones más importantes para poder hacer ejercicios. En el campus, además de este video, van a tener un archivo que van a poder descargar, que es un archivo de Word que contiene ya toda la tabla armada, con todas las funciones que hemos visto en las explicaciones. Y también van a tener un segundo archivo en donde se van a encontrar con ejercicios que van a poder hacer aplicando las derivadas directamente de la tabla, ¿sí? Como siempre, no duden en mandarme dudas, consultas por correo electrónico, como lo vienen haciendo algunos de ustedes muy habitualmente. Ante cualquier duda, cualquier ejercicio que no les salga, no duden en preguntármelo. Son ejercicios simples, pero si no les salen, yo rápidamente se los puedo mostrar cómo funcionan, ¿sí? Y así no se atrasan y pueden seguir adelante. El tema de derivadas da para mucho. Recién lo empezamos a ver. Aprendimos a calcular derivadas por definición, y eso es algo que primero aprendimos la definición de derivada, primero que nada, para entender qué era la derivada. Hablamos de velocidad, autos, rectas, curvas, etc. Una vez que entendimos, ¿sí? O espero que hayan entendido el concepto de derivada, y si no lo recuerdan no tienen más que ver el video, pero bueno, se los recomiendo ahora, ¿no? Pero no importa. Vimos cómo resolver algunas derivadas
con la definición de derivada. Pero llegamos a un punto en donde nos dimos cuenta de que era bastante difícil aplicar la definición. Más que difícil, tedioso, propenso a muchos errores. Entonces, hoy vimos que se puede armar una tabla con las derivadas más de las funciones más elementales, ¿sí? Bueno, con esa tabla que yo les voy a dar como archivo, más un archivo más que son de ejercicios, vamos a llegar a la semana que viene, donde probablemente hagamos algún tipo de encuentro, no está asegurado todavía, pero para poder ir resolviendo alguna de estas dudas. Dale, nos vemos. Chao, hasta luego.